El aprendizaje surge de la experimentación a través de ejercicios proyectuales que van de la abstracción del objeto arquitectónico, materializando la teoría y creando formas. Conceptos básicos. Proporción áurea. La proporción áurea está relacionada con la armonía estética de la arquitectura y el arte en general. Se define de forma matemática como la proporción de A dividida entre B con un valor aproximado de 1,62. Hoy en día se lo conoce como número pi, el mismo que contiene una espiral. El concepto de la sección áurea fue reivindicado durante el periodo de la arquitectura moderna por Le Corbusier, quien en los años 40 desarrolló un sistema de proporciones llamado el modulor, en el que la proporción de alturas estaba basado en la proporción áurea. Geometrización. La naturaleza está compuesta por formas geométricas y mágicas, sucesiones de números que asombran al ser humano, donde también se encuentra el número áureo. En el entorno que nos rodea se pueden encontrar dos tipos de geometría, la fractal y la euclidiana. En la euclidiana podemos encontrar figuras como el cuadrado, el círculo, el triángulo, entre otros. En la fractal no tenemos una forma definida, pero sí un patrón. Para esta composición utilizamos el proceso llamado geometrización en una forma de la naturaleza. Aquí se encontró puntos que se intersecaron por líneas. Se unió entre sí como máximo 5 puntos, con la finalidad de obtener un módulo en el cual al repetir n veces construiría una composición, como los que se muestran a continuación. Elementos primarios de la forma. El punto. El punto es un elemento que señala posición en el espacio, marca los extremos de una línea, intersección entre líneas y el centro de un campo. La línea. La línea se define como la prolongación de un punto que permite expresar visualmente una dirección. El plano. Visualmente se puede formar por líneas paralelas. Mientras más próximas se encuentren, la percepción del plano será mayor. Estos elementos representados en tercera dimensión constituyen figuras volumétricas, como en esta reconstrucción de la obra Counterweights de Kandinsky. Un punto puede representarse como una esfera o un cilindro, y una línea como un plano inclinado o un paralelogramo. Fibonacci. La sucesión Fibonacci es la sucesión infinita de números naturales, que comienza con los números 0 y 1, en el que cada elemento es la suma de los dos anteriores. Como ejercicio trasladamos geométricamente a la sucesión Fibonacci, es decir, vamos a realizar volúmenes que su medida se proporcione con los números de esta secuencia. Principios ordenadores de una composición. Es importante conocer los principios ordenadores de una composición en búsqueda de poseer una organización armónica. Para iniciar, tenemos el equilibrio, que analiza la importancia visual de una composición, intentando equilibrarlos por su importancia. Dentro de sus tipos tenemos el equilibrio simétrico, asimétrico y radial, para lo cual se realizó un ejercicio replicando los modelos de Calder y así practicar el principio de equilibrio a cabalidad. Luego pasamos con el ritmo, que se refiere a la repetición de uno o más elementos de la composición, y a la par remarcamos la proximidad, que tiene que ver con lo lejos o cerca que se encuentre un elemento del otro, para lo cual se realizó una composición asimétrica, es decir, que si se traza una línea divisora imaginaria por la mitad de la composición, esta no se repite. También se destaca la repetición y aproximación. Continuemos con el eje. Siendo este un elemento imaginario, se lo representa con una línea recta a lo largo de la cual se sitúan regularmente las formas y los espacios. Además, no podemos dejar atrás a la jerarquía, que tiene que ver con la importancia que le damos a una forma o espacio. Esta tiene tres tipos: por tamaño, por forma y por ubicación, para lo cual esta vez se realizó una composición con un eje central que definía su orden y la jerarquía nos indicaba el objeto a remarcar. Cabe destacar también el lleno y vacío, con el fin de generar sentido a estos opuestos, resultando en espacios habitables delimitados armónicamente. Es necesario resaltar a la pauta, que sirve para entender, reunir y organizar de forma ordenada los volúmenes y espacios. Finalmente, tenemos a la transformación, como configuraciones sutiles para respetar formas y uniones. Se evidencian estos principios mediante una composición vertical en la que se construye el vacío y a la vez
Predominan simetría, repetición y jerarquía. Luz y sombra. Para este ejercicio utilizaremos un cubo esqueletal y sus 6 placas. El ejercicio consiste en realizar un juego de pequeños movimientos de las placas del cubo y con ayuda de la luz, ya sea natural o artificial, poder apreciar la sombra generada al interior y entender el motivo que le dan al espacio dentro del cubo y entender cómo los diferentes accesos de la luz en conjunto con la sombra nos brindan diferentes sensaciones en relación con la composición y el espacio. Dos cubos. Para la realización de esta maqueta se usa un cubo esqueletal y las 6 placas anteriormente utilizadas. Se parte de un módulo en el que se traslapa 2 o más placas para ir formando el cubo, que se unirá al cubo esqueletal y así formar nuestra composición. Reconstrucción de cubo. En este ejercicio se utilizaron las 6 placas del cubo anteriormente construido y se las traslapó entre sí para crear módulos iguales y recrear el cubo. Aunque no tiene forma exacta de un cubo, las 6 placas y la manera en la que se unen los módulos formados de estas dan la idea de una figura cúbica que genera luz y sombra en sus espacios y además es totalmente estable desde cualquier lado en el que se le quiera rotar. Adición y sustracción. Para la creación de esta maqueta se ha usado como base un oasis de espuma y partiendo de una malla modular que divide al bloque se ha sustraído partes del material para lograr una correcta composición en la que se destaquen conceptos de diseño como la jerarquía. Estos espacios están conectados entre sí por el vacío, recordando conceptos más específicos y arquitectónicos, como la arquitectura estereotómica, la cual fundamenta sus bases en la naturaleza misma, recordando como los inicios de la arquitectura en las cuevas, en las que se perforaba el espacio para permitir el ingreso de luz y convertirlos en espacios habitables. Configuraciones y relaciones. Para estos ejercicios se aplicó los conceptos de configuraciones y relaciones de movimiento espacio-tiempo, para lo cual se han elaborado dos composiciones. En la primera composición se realizó de dos formas. Una forma es estereotómica, en la que se aplicó la adición y sustracción de masa en un oasis. Y la otra forma es tectónica, en la que se replica la composición estereotómica y se logra mediante la unión y traslape de elementos, como en este caso que es el traslape de placas, formando módulos que también está traslapado al cubo en los cuales se ven reflejados. La aproximación a la composición de manera directa. El acceso a la composición de manera jerárquica. Una configuración de recorrido de forma lineal en un eje en zigzag. Las relaciones recorrido-espacio, el cual es el de pasar entre espacios y terminar en un espacio. La forma del espacio de circulación, el cual es abierto en ambos lados. Por consiguiente, se realizó una segunda composición en el cubo esqueletal de forma estereotómica, en el cual se trabajó el espacio en vertical y siguiendo con la metodología de las configuraciones y relaciones podemos visualizar el espacio en vertical, la aproximación a la composición de manera directa, el acceso a la composición de manera jerárquica, una configuración de recorrido de forma lineal, las relaciones recorrido-espacio, el cual es el de pasar entre espacios y terminar en un espacio, la forma del espacio de circulación, que se representa abierto de un lado y cerrado del otro. También se aplicó la visualización y apreciación de los espacios generados en el cubo esqueletal en diferentes orientaciones. En este caso, el primer espacio inferior se visualiza desde el frente, el segundo espacio se visualiza desde la izquierda, el tercer espacio se visualiza desde la derecha. Por último, se aplicó una rotación de placas a 45 grados, el cual está ubicada en el tercer espacio. Dos espacios definidos, 18 placas. Esta composición será una reinterpretación del pabellón alemán de Mies van der Rohe
el mismo que es un modelo de vivienda alemana de posguerra, donde la idea era que sea modular y que se pueda construir de forma fácil y rápida, por ello el uso de las placas en su construcción, existiendo un espejo de agua en su espacio exterior de donde siempre se mantenía la visual a una escultura en el espacio interior. Llevando a cabo nuestra composición, haremos uso de 3 cubos esqueletales donde junto a las 18 placas delimitaremos un espacio exterior y un espacio interior donde se ubicará una escultura. La composición está elaborada de 2 espacios bien definidos, los cuales consta de uno dentro de la estructura esqueletal y otro fuera de ella. Se trabajó con 2 módulos, el primero con una relación de 1:1 y 1:2, la cual va girando en un ritmo de 90 y 180 grados, mientras que el otro módulo posee 4 placas que al ser adheridas a la composición tienen un ritmo de 1:1:2. En relación al espacio, la composición posee un eje asimétrico y jerarquía de ubicación. Finalmente, en el espacio circulatorio, su recorrido es lineal, el cual pasa entre espacios dentro de la estructura esqueletal, donde es abierta por ambos lados, permitiendo una visibilidad directa de la estructura en todo el tiempo. Mediante el uso de los parámetros compositivos, buscaremos la forma de conectar estos 2 espacios formando un recorrido mediante el traslape de placas, de modo que el espacio exterior no pierda la visualización a la escultura ubicada en el espacio interior, obteniendo la siguiente composición.